vamos a pasar a hablar de Universidad Católica el día de hoy, porque también hay mucho que informar. Enfrenta al líder de la competencia, lo que no es menor, y Carolina Muñoz nos trae los detalles. Carito querida, ¿cómo te va? Muy bien, muy buenas tardes. Lo de Universidad Católica, recordemos que ayer tuvieron día libre, lo estuvo adelantando también Jorge Cubillos, y ya comienzan a trabajar pensando en el partido de este domingo para jugar quizás su último partido de local en un estadio que no es el suyo, porque lo han adelantado muchísimo que el duelo contra Ñublense debería ser el estreno del nuevo estadio de San Carlos de Apoquindo. Pero para dejar primero claro las cosas, el Simbi Cuevas, Cristian Cuevas, recibió una fecha de suspensión para el partido. No podrá estar, por ejemplo, contra Coquimbo Unido, pero además fue citado para el Tribunal de Disciplina la próxima semana, y por ende también podría caerle otro castigo u otra fecha más, pensando en lo que escribió Garay en el informe tras el duelo contra Audax Italiano, porque le pega un pechazo en el buen término chileno y luego también lanza un golpe que no le cae a su rival finalmente, pero también es una atenuante que podría condicionar la presencia de el Simbi Cuevas en ese duelo también contra Iquique, para luego finalmente enfrentar a Ñublense en casa. Hoy hubo conferencia de prensa del portero Vicente Bernedo y habla también sobre el rival que van a enfrentar este fin de semana. Sabemos que es un partido que vamos a jugar contra el puntero. La fecha pasada igual era lo mismo, pero va a ser difícil, obviamente, estando con todos. Si hubiésemos estado con los mismos jugadores, ahora que tenemos baja, iba a ser difícil igual. Así que nada, tenemos que, como tú decías, el primer entrenamiento ya pensando en ese partido, así que tenemos que prepararnos muy bien nomás, porque va a ser un partido muy, muy complicado y necesitamos los 3 puntos también. Menciona las bajas, porque no solamente está la del Simbi Cuevas, sino que también está la de Fernando Sampedri y por otro lado la de Gary Medel, ambos por acumulación de tarjetas amarillas, y ahí también podría estar el juego de finalmente a quienes pondría en la cancha Garnero, pensando en este duelo tan importante por las pretensiones que tiene Universidad Católica. Han hablado de también esta segunda rueda tan importante en su casa, pero sin duda lo de Vicente Bernedo ha sido muy interesante, porque finalmente se ganó la camiseta como portero titular en el cuadro cruzado. Lleva 16 partidos siendo titular y además es el único que tiene su foto en el nuevo camarín de San Carlos de Apoquindo, y también estuvo abordando esto, cómo se fue finalmente dando todas las condiciones para que sea portero y que además es un jugador formado en casa. La verdad ha sido un trabajo muy largo desde antes de este año para poder prepararme para estar viviendo este momento. Gracias a Dios se dio la oportunidad ahora por distintas razones, pero se dio la oportunidad de estar jugando, y la verdad que, como lo he dicho siempre, estoy muy feliz, muy contento de estar acá, en el lugar que siempre he querido estar, y tiene el lado bueno todo esto, lo bonito, también tiene lo otro que se puede decir que también es feo, como el lado feo por decir, porque están las críticas y todo, pero es entendible. La verdad que la gente en un club como este va a criticar porque es un club grande. Bueno, ahí estaba Vicente Bernedo abordando también las críticas que recibió por redes sociales, cómo había respondido. Dijo que él aprendió de su error a no caer en responder finalmente, y también a controlarse un poco, porque él lo decía también que había contestado en caliente a esa respuesta a los hinchas que también se divulgó mucho por redes sociales. Pero yo les decía, Vicente Bernedo es un jugador formado en casa, que soñaba también con vestir los colores de Universidad Católica en el primer equipo, y hoy por hoy es el portero titular indiscutido para Garnero, y también es algo que veníamos conversando ayer, por ejemplo, con lo que mencionaba Pavés respecto al presente de Villanueva, que podría ser el segundo portero en caso de que se vaya a Cortés en Colo-Colo, y este es uno de los casos que se está dando también en el fútbol chileno y sobre todo en el conjunto cruzado. Pero, como les decía, un jugador formado en casa ha hablado más de una oportunidad de lo que significa jugar de locales. En su estadio también se le planteó ese escenario, que en 2 fechas más puedan hacer estreno del nuevo estadio en casa, además con esta posibilidad de entrenar ahí. Recuerda, Bernedo cuando debutó fue una Copa Chile contra Iquique. Él entró para los penales. Sí, y tapó. Tapó 1 o 2 tanto, no me acuerdo, pero él entró para eso. O sea, esta estrategia que alguna vez usó Holanda, ¿se acuerdan en un mundial? Con Kroll. Con Kroll. Que son porteros más especialistas, como en esa faceta. Claro, pero que de verdad a mí en lo personal me alegra. O sea, el año pasado ya vimos la forma con Guillier, que era el segundo arquero, se lesiona Pérez, bueno, ataja a Guillier y lo tuvieron que vender al Bolonia. O sea, así de bueno era el muchacho. En este caso, a mí en lo personal, Bernedo, he leído hartas críticas contra él y ¿sabes qué? A mí en lo personal me ha gustado. Creo que ha tenido más virtudes que defectos. ¿Qué tipo de crítica? Yo no leo por eso. No,
que hay goles que son responsabilidad de él o que no da seguridad. O sea, de Tú verdad sabes que la me opinión del cuesta- hincha que es pasional Me cuesta entra de todo. encontrar goles que tuviera error. Ahora, hay un tema también. En Universidad Católica encuentra 2 arqueros ante la necesidad, no ante el convencimiento de un entrenador o del club. Yo creo que Guilier sí era, o sea, era el segundo arquero. Sí, pero está jugado porque no digo. No, sí, pero no trajiste Zanahoria- a Melo, como si trajiste este año, a eso voy. Claro, pero a Pérez, por ejemplo, lo trajiste, lo importaste, no era tuyo, digamos. Sí, o sea, trajiste lo fuiste a teniendo buscar. sí, está otros claro. arqueros. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. O sea, Pero Guilier no había ni debutado, a eso voy. y sí, pero le Está toca bien debutar. tener un arquero de categoría, Yo pero el entiendo, segundo era pero- Guilier. elección, claro. pero en que. Claro, yo vamos a la entiendo U, que siempre- vamos a Colo-Colo. No, claro. Ninguno tiene. Se contrata al primero y se contrata Al segundo. al arquero para que sea el segundo claro. todo el año. ¿A qué voy yo? Hay que darle la oportunidad de que jueguen, si no es imposible saber si va a dar, no va a dar en esta prueba. Tiene que hacerlo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y ha pasado. Colo-Colo, la U, ambos en quiebra. ¿Qué tuvieron que hacer? Jugar Lobos, Claudio Bravo. y salió esta camada de jugadores, yo me acuerdo, o sea, en la época de Matías Fernández, jugaba Fierro, tuvieron que volver muchos de préstamos a Colo-Colo. ¿A qué voy yo? Que Era un momento donde las series menores se trabajaba es... de otra manera. Hay que atreverse también, ¿no? O de parte de, yo sé, Universidad Católica sí lo tiene, pero dentro de esta búsqueda hoy día Colo-Colo también tienen que haber políticas deportivas, o sea, de exigirle a los entrenadores, porque si no, cada entrenador que viene dura 1 año, 2, le va bien o mal más o menos y te cambia el Pavel lo dijo ayer, pues ojalá que hubiese 6 jugadores nacidos en claro. casa en el equipo titular. y, o sea, lo tenemos, o sea, pero si no tienen... después tiene que haber rendimiento del jugador joven, que hay que darle tiempo. No, justo hoy día en la mañana me acordé ahora, leía algo de Guardiola que decía, sí, a los jugadores hay que darle tiempo, pero a los 18, 19 años... Ya está, o sea, hay que darle tiempo, Hay que sí, pero el apretarlo, sí. fútbol como al entrenador tampoco te espera, o sea, yo tengo que llegar o el entrenador cuando llega, no, que hay que darle tiempo, no, hay que llegar a ganar, sino es la exigencia hoy día, la Pero es inmediatez. que el problema es que acá tampoco están saliendo maduros a esa edad. Porque acá, acá hay que obligar a que los equipos jueguen con muchachos de 21 Pero esa es años. nuestra regla, o sea, 21, digo nuestra por eso, porque me es hago cargo, también me nuestro meto fútbol. dentro, sí. Claro, es O del sea, medio. nuestra regla debería ser nuestro medio de 18, 19. Totalmente. Y Menores de edad. Sí, porque si no, bueno, Imagínense que juega cuando- a los 16, 17 y así podemos ir buscando ¿A qué edad debutaron? a los 17 yo. 17, Carlos. También a los 17, pero volviendo a lo que decía atrás el Gonza, o creo que fuiste tú, en esa época las divisiones inferiores sí trabajaban. No, Sí, dije sí. trabajaban de otra De manera. otra manera, sí, perdón. Pero yo creo que ahí eran los clubes que tenían como la necesidad o existía el convencimiento de que tenemos que sacar jugadores de casa. Que eso ya no existe. Hoy te contratan el jugador joven para que sume los minutos. Si nos vamos un poco más en detalle, antes eran hinchas los dirigentes. Antes era gente que conocía la institución Ahora- al revés y al derecho durante toda la historia. Hoy en día, perdón, Gonza, hoy en día cualquier persona que llega dice, hola, tengo plata, quiero el equipo. Familia Listo, va. completa. ahora- Sí, sí. Y es así, lamentablemente. Y tenemos muchos dueños extranjeros. Yo Muchos lo que- dueños lo- extranjeros, que no tengo nada... Para cerrar, perdón, amigo. No tengo nada con que sean extranjeros, no. Pero hay muchos que lamentablemente han mostrado, porque se han visto casos a lo largo del tiempo, que vienen un tiempo... Sí, yo creo que Y chao. lo he vivido y lo he visto, es la crítica puede ir de que antes existía el profe que iba a los clubes de barrio. También. A mí me vieron así. Iban a la selección del barrio de, no sé, de Santiago, de Maipú, de Recoleta, el campeonato que Sí, po. y así hoy día no, los niños se tienen que ir a probar, si no el club quizás no lo sé. Tengo ejemplos de 4 o 5 equipos que no lo hacen. Pero antes se hacía de esa manera, o sea, se iba a buscar al jugador o se veía, había una ojeada de un entrenador. Ahora esperan que llegue. Sí. Ahora esto más por tecnología. De hecho, volviendo al caso de Berneo, por ejemplo, cuando él se estrena en la Católica, hubo muchas voces que incluso hablaran de que él cumplía minutos sub-21. Y resulta que si no hubiese sido por esta oportunidad, Berneo nunca cumplió minutos sub-21. No, ya porque era mayor, ¿no? Él se estrena con 24 años. Entonces, es un jugador que
imagínense no se hubiese dado esta coyuntura que se dio en los últimos años en la Católica, donde por A, B, C motivo, entra Dituro, se va Dituro, vuelve Dituro, parte Pérez, etcétera, etcétera. Digamos, todos estos movimientos que han determinado que Bernedo sea el portero titular de la UC. Quizás cuántos años hubieran pasado hasta que él hubiese hecho su estreno recién en un equipo, en un plantel. Sí, yo siento que ha sido una temporada buena de Bernedo. Yo siento que él no ha influido mucho como por las críticas que él ha recibido. Yo creo que él ha hecho una muy buena campaña y al final por todo lo que sucedió, como decía Gonza, casi por obligación, ahora tenemos un arquero que está en Monreal, de la Universidad Católica, y ahora tenemos un arquero que perfectamente puede jugar en cualquier equipo. Y que lo ha hecho bastante bien. Carito, algo ahí vas a decir. No, solo mencionar que Bernedo había tenido su estreno en segunda división o en el ascenso porque había estado en préstamo en Concepción, así que también es importante que estuvo jugando y que además él hasta inicio de este año estaba pensando también si lo mandaban a préstamo o no, o al menos inicio o fines del año pasado también estaba para él los 3 puntos suspensivos y si es que se mantenía o no en el plantel, así que también ha sido una vuelta de camino un poco para él porque se quedó en el equipo de sus amores, él lo decía también en esta conferencia de prensa, él está donde quería estar siempre y en el fondo también es lo que defiende y también le mencionaban que como finalmente figuró con esos penales que tapó en dicha oportunidad, también le recalcaron que este año lleva 5 penales en contra y es algo que él también está trabajando, pero él ya tenía su debut antes, no con la camiseta de los Cruzados, pero ya lo había tenido. Sí, fue con Deportes Concepción en segunda edición y me acuerdo también se fue a préstamo Cobreloa. Eso te iba a decir, el 2023 con Cobreloa. Sí. Pero se volvió antes, no terminó el contrato, algo pasó ahí, no sé. Creo que la Católica lo pide de vuelta. No me acuerdo bien cómo había sido el caso. Pero bueno, gran trabajo como siempre, Carito Muñoz, un gran abrazo, completo informe. Nos vemos, que estén bien. Chao, Carito, igual.